eso está mal, ¿no? Entonces, Patricia, yo te pido por favor que le contestes a Alfredo Natividad cuando te va a contactar. Ojalá que sea, bueno, si no terminamos muy tarde ahora mismo, sino mañana en la mañana, y, Ujú. y trabajar juntos una solución a tu caso. No sé si te Ay, parece, Patricia. sí, 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 gracias, gracias. Sí, continúo. Gracias, Patricia. Bien, entonces, si eso Igualmente. es todo, señora Patricia, voy a pasar con el señor Dilmer Estrada, Ujú. porque he Sí, visto que alguien se ha acercado a su pantalla y le he estado, lo he estado hincando, no sé, como diciendo, a ver si tú hablas. ¿Cómo está, señor Estrada? Muy buenas tardes. Bien, señor Rittel, para empezar, muchísimas gracias por la oportunidad que nos está dando a todos, porque a través de usted estamos dando nuestras inquietudes que tenemos y también tengo 5 puntos que quiero tratar con usted. Dígame. Ya hemos estado hablando de las AFP y de las ONP. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el fin pasando toda esta crisis con estas empresas afiliadoras, ¿no? Recalquemos también que esas empresas nos obligan a nosotros como trabajadores a aportar mensualmente un porcentaje de nuestro sueldo. Entonces, aquí los beneficiados prácticamente son los empresarios que se llevan millones de soles o de dólares en utilidades, y lo hemos visto ya en muchos reportajes. Entonces, para terminar la pregunta sería, ¿cuál es el fin de estas empresas o cómo el legislativo va a apoyar a la población y más que todo a los miles de peruanos que venimos aportando? Ese es un tema. Ya. Otro tema, ya, disculpe, para enlazar esa primera pregunta, yo creo que también sería un punto muy importante aquí, señor Dittel, enlazar hablando de la economía y de la educación financiera, de que en las escuelas también se incorpore un curso de lo que es educación financiera, como antes lo era hace años atrás educación cívica, que hoy por hoy se perdió, dicho sea de paso. Entonces sería una muy buena alternativa, una muy buena opción para que muchos jóvenes ya creciendo con una idea de cómo hacer su dinero o cómo invertirlo de esta manera, pues, ¿no? El otro punto sería salud. El legislativo o los ministros con las diferentes carteras, ¿qué podrían hacer para implementar un buen equipo de salud que tengamos, pues, ¿no? Ya hemos visto también en muchos reportajes anteriormente de que en el sector salud nos están faltando muchas camas, la atención no es como se debería, y entonces yo creo que también por esa parte debería implementarse un poco más de gestionamiento, ¿no? Por otra parte, en el sector transporte, ya vemos, visto en muchas oportunidades que la ciudad de Lima es un caos en cuanto al transporte, y no solamente en Lima, sino en toda la ciudad que es Perú. Entonces, como usted, padre de la patria, yo recuerdo que cuando postulaba como alcalde para la municipalidad de Lima, tenía muy buenas propuestas y una muy buena estrategia. Entonces, ahora siendo ya congresista electo, ¿qué propone usted o cómo es la forma en cómo ya se está trabajando para, pasando esta crisis, volver a ser, no quizás los mismos de antes, pero sí mucho mejor y tratar de reivindicarnos para sentirnos un poco más seguros? Señor Riddle, pasando esta crisis, yo creo que hay muchas cosas por corregir y yo tengo la confianza en este nuevo Congreso, más allá de un tinte político, de que las cosas las vamos a hacer de la mejor manera y que todos juntos vamos a avanzar y a ver un país y un Perú diferente. Muchas gracias. Wilmer, muchísimas gracias por tu intervención. A ver, permíteme comentarte algunos temas, ¿sí? Tú has comentado sobre el tema de las AFP y los problemas que hay. Ok, eso se llama reforma del sistema de pensiones. Y si ustedes revisan el video de la sesión del Parlamento del 3 de abril, donde aprobamos la ley del retiro de las AFP, consciente justamente de ese tema, propuse, y gracias a Dios el Pleno acogió esa sugerencia, propuse que en la misma ley se aprobara un artículo donde se exhortara al Poder Ejecutivo a que trabajemos conjuntamente por la reforma del sistema de pensiones. Ahora, lo que pasa, Dilmer, es que no es que las AFP
te obliguen a ti a pagar. Lo que pasa es que hay una ley que regula pues el sistema público y el sistema privado de pensiones. Tú, como trabajador, tienes dos opciones. O vas a la ONP o vas a la AFP. En la ONP hay una sola, que es la que administra la ONP, valga la redundancia. Y en la AFP hay varias administradoras de fondos privados de pensiones a las cuales tú te puedes acoger. Lo que sí es cierto es de que tenemos que empezar a trabajar la reforma. Lo que también es cierto es de que el Poder Ejecutivo no puede tocar el tema de la reforma solamente como una respuesta para decir no saquemos o no dejen que los trabajadores saquen su plata de las AFP, ¿no? Los invito a que ustedes revisen, ustedes tienen Google, pueden poner ahí y van a ver que desde hace años, desde el Parlamento se viene exhortando al Ejecutivo a que trabajemos conjuntamente una reforma del sistema de pensiones. Además de eso, hay les voy a publicar la norma en mis redes sociales, en donde a través de una ley se había encargado que el Ministerio de Economía y Finanzas trabaje un informe técnico con propuestas de cómo hacer la reforma del sistema de pensiones, ¿sí? Cuando me tocó ir a Palacio de Gobierno con representantes de mi bancada, casi cuando recién habíamos terminado la elección, creo que fue la primera semana de febrero, y que dicho sea de paso me llovieron críticas, pero por todos lados, por haber ido a la invitación de Palacio, yo le pregunté sobre este tema a la ministra de Economía. Y bueno, no solamente a ella, sino también al señor Vizcarra, al señor Ceballos y a los más ministros que estaban ahí sentados. Y era, ¿dónde está el informe que ha elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema? ¿Y por qué? Porque además ya había pasado el plazo para que lo terminen, ¿por qué no lo han hecho público? Me dijeron, sí, lo vamos a ver, lo vamos a llamar. La ministra de Economía muy amablemente me pidió mi teléfono, ¿no? Yo inmediatamente se lo di y ha pasado pues febrero, marzo, ya estamos por acabar abril y mi teléfono hasta ahorita no timbra, ¿no? Entonces voy a enviarle un documento ya formal a la ministra pidiendo que se sincere si han hecho su trabajo o no. Si no lo han hecho, ¿cuándo lo van a terminar? Y si ya lo tienen, que me dé una copia del informe de reforma del sistema de pensiones público y privado para que lo podamos difundir, ¿no? Jimmy, tú quieres... De ahí yo te cedo la palabra, Jimmy, no te preocupes. El otro tema es educación en temas económicos. Sí, esto se viene discutiendo hace tiempo. Yo le voy a correr traslado a la congresista de mi bancada que forma parte de la Comisión de Educación del Congreso para que vean este tema y se converse también con el Ministerio de Educación, porque esto sería básicamente hacer un cambio en la currícula para poder no necesariamente cambiar, sino que a lo mejor incluir algo dentro de un curso ya existente o modificar la currícula. Eso no lo podría definir exactamente, pero se tiene que ver también con el Ministerio de Educación. El tema de transporte. Mira, el tema de transporte es un tema muy variado, vamos a usar el término, Dilmer. O sea, los problemas de transporte no son iguales en Lima que en el Callao, no es igual que en Trujillo, no es igual que en Iquitos, no es igual que en Cusco o en Arequipa, ¿no? Cada región, cada provincia tiene una realidad distinta. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso de Lima, el problema del transporte que tenemos no es que haya mucho carro privado, porque eso es un cuentazo. Lo que pasa es de que no tenemos transporte público de calidad, eso es lo real. Si tú tuvieras transporte público de calidad, ¿no? Y no fueras pues en un metropolitano apretujado como si fueras una sardina, el tren no se da abasto, los corredores tampoco. Entonces, ¿en qué te mueves? En tu carro, en tu camioneta, en la moto o en lo que tengas privado. Si tuvieras transporte público de calidad y masivo, entonces te movilizarías en transporte público, ¿no? Le agregaría transporte de calidad, masivo, es decir, que en gran cantidad y además seguro, ¿no? Porque si ustedes revisan la información que sale en los medios de comunicación, no es algo que yo estoy inventando, ¿no? Ir en el transporte público es súper inseguro porque hay un montón de asaltos a diario en el transporte. Bueno, ahorita no, obviamente. Todo el mundo dice, oye, la tasa de delincuencia ha bajado. Claro, ¿cómo no va a bajar si hasta los delincuentes están en cuarentena? Entonces, pero el transporte público es inseguro. ¿Alguno de ustedes ha sido asaltado en un medio de transporte?
de forma individual, o hay algunos que son súper avesados que han subido ya con un cohete o con una chaveta o algo y ha cuadrado a todos los pasajeros del medio de transporte, sin perjuicio de que en el caso de Lima, por ejemplo, y eso sí yo siempre lo he resaltado, más o menos el 33%, o sea, la tercera parte de mujeres de la capital que se movilizan en transporte público han sido víctimas de acoso o de tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, ya con eso les digo lo inseguro que es el transporte. Y no lo vean solamente como ustedes, ¿no? Sino que pónganse a pensar que si no son padres, en algún momento van a ser padres de familia y no les va a gustar que sus hijos, más aún si tienen una hija mujer, se exponga a esto. Pero si no tienes transporte privado, tienes que usar transporte público y con los problemas que ello genera. Hay que hablar de un tema de política real de transporte público. Se ha publicado solamente una que se refiere a Lima y Callao. No hay una política nacional en tema de transporte público. Yo soy miembro de la Comisión de Transporte. Justo hoy día nos hemos instalado y es uno de los temas que vamos a ver. Me gustaría invitar al ministro de Transportes, pasada ya la crisis, para que nos explique cómo es este tema de los subsidios al transporte, pero no solamente el subsidio estatal al pasaje, ¿no? Porque ustedes saben que, por ejemplo, el tema del tren, ustedes pagan lo que pagan, pero ese no es el sol 50 que se paga, no es el costo real del pasaje. Realmente cuesta 4 soles y el Estado subsidia 2 soles 50 de esos 4 soles, por eso es que se paga un sol 50, ¿no? O sea, pero no solamente subsidiar el pasaje, sino también subsidiar la inversión, justamente para masificar el transporte público. Pero bueno, ya eso es un tema que tiene para bastante y tengo que darle chance que todos los demás puedan participar. El tema de corrupción, sí es cierto, hay corrupción, eso no se puede negar, que se tiene que mejorar también. Y justamente por eso en el Congreso, con algunas atingencias, se impulsó el tema, por ejemplo, del control concurrente para las compras estas urgentes, ¿no? Vamos a llamarlo así, que se están haciendo a propósito de la emergencia. Lo peor que se puede hacer, y eso sí me parece de la peor, ya no sé ni cómo definir a estos seres humanos que aprovechándose de la crisis están pues negociando con las canastas, comprando cosas con sobrecosto, o sea, la verdad, y disculpen que se lo diga, me da náusea, ¿no? Me da náusea, o sea, en sí la corrupción es un tema que me genera pues escozor y repulsión, y en una circunstancia como esta, peor todavía, porque estamos viendo cómo se roban la plata y con lo que se roban podríamos salvar la vida a muchas más personas que están siendo víctimas de coronavirus. Bueno, en fin, yo creo que a mí me formaron en casa y me decían, no te preocupes que al final Dios se encargará, ¿no? Yo creo mucho yo soy católico, ¿no? Yo creo en la justicia divina, claro que sí, pero antes que sean juzgados por Dios, yo quiero que sean juzgados y sentenciados por la justicia terrenal, ¿no? Y lo que hicieron acá en vida lo pagan en vida también. Gracias, Dilmer. Le voy a dar pase. Discúlpenme que se me está borroneando la pantalla. El señor Dueñas quería hacer uso de las palabras. Señor Dueñas, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Dieter? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Es primera vez que participo